Bueno, un saludo, ¿qué tal a todos? Bueno, hoy estamos a 20 de febrero del 2024 y de nuevo nos reunimos Samuel Abraldes. Hola Samuel, ¿qué tal? Buenos días. Juan Ignacio Marrón, ¿qué tal? ¿Qué tal estás, Enrique? Bueno, muy bien, pues nada, como siempre, hablar un poquito de mercados, de cómo está la situación, porque tenemos inflación en Estados Unidos y no sé cómo veis la actualidad macro, ¿no? A raíz de ese dato y qué nos podéis comentar al respecto. Venga, Samuel, arranca tú si No, quieres. no, bueno, si quieres empieza Juan Ignacio y ahora te sigo. Estoy mirando una cosita, ¿eh? Cuenta. Muy bien, pues mira, fíjate, el dato de inflación yo creo que se ha tomado bastante mal por el mercado. Y digo que se ha tomado bastante mal porque así como las anteriores eran, bueno, pues generaron mucho optimismo entre los inversores, este último ha sido todo lo contrario. Curiosamente es verdad que es un dato peor que el de meses anteriores. El ritmo de bajada ha sido mucho menor y en ese sentido pues no ha sido positivo, pero está dentro de lo que se podría considerar, en mi opinión, la tendencia a la que estaba yendo el mercado, la que está yendo la inflación. Y en ese sentido yo creo que no es tan grave como parecería a raíz de bueno, de las decisiones que han tomado de realizar beneficios, que por otro lado es normal en la medida en que llevamos 3 meses y medio de subidas casi sin parar, ¿no? Pero yo creo que es un dato quizá menos negativo de lo que parece en un primer momento. No sé tú qué piensas, Samuel. A ver, ya se había dicho que la última, como la última milla, ¿no? Que la última reducción de la inflación en Estados Unidos iba a costar bastante más de lo que se estaba esperando, ¿no? Y eso evidentemente pues se está acortando las expectativas de bajadas de tipos de los inversores. Es verdad que hasta que los inversores habían decidido una serie de bajadas y pensaban que iba a ser más rápido y yo creo que ya se han convencido de que las bajadas van a ser las que tengan que ser y que no van a venir tan rápidas como ellos estaban esperando. Es verdad que también los últimos datos de la semana pasada, que tampoco fueron buenos, estaban diciendo que los inversores lo que estaban haciendo era que tampoco eran tan malos para ellos porque iban anotando que la Reserva Federal al final iba a tener que acumularlos y que podría bajar los tipos de interés antes de lo habitual. En cuanto a la inflación, eso, pues esperar y ver, y es verdad que es muy complicado tener liquidez y intentar bajar la inflación, y eso sorber y soplar, ¿no? Se hace muy complicado, Se y es hace verdad que va complicado. a costar bastante más de lo que se espera. Fíjate, yo de lo que estaba viendo, y Enrique, te dejo también si tú quieres decir algo al respecto, pero fíjate, las proyecciones que yo tengo hechas sobre la inflación están hablando de que continúe cayendo hasta mediados de año, hasta eh, final de la primavera, primer mes del verano, más o menos. Sí. Hablando de mayo, junio. Es decir, que la tendencia, en principio, que yo estoy esperando que tenga, es esa, seguir conteniéndose. Pero es verdad que a partir de mayo, junio, creo que va a empezar a repuntar. Probablemente no demasiado, pero quizás sí lo suficiente como para generar cierto descontento entre los inversores. En esa última milla, precisamente, que estaba diciendo Samuel, que se menciona mucho esa última milla y lo complicado es la última milla, etc., etc., y es verdad, pero que bueno, ya estaríamos en unas cotas de en torno al 2,50, 2,70 en las estimaciones que yo estoy haciendo, que es más razonable dentro del objetivo del 2%. Con lo cual, ya estoy hablando del core PCE, es decir, de la Sí, inflación en términos subyacentes, utilizando además la composición que más le gusta a a la Reserva Reserva Federal, ¿no? Federal. El dato que conocimos la semana pasada era del IPC, con lo cual hay algunas diferencias, pero con todo y con eso, la tendencia es bastante similar. Es decir, las diferencias de composición del PCE y del IPC son mínimas. Estamos hablando de diferencias fundamentalmente en los pesos, sin gran importancia. Con lo cual yo creo que, ya digo, no es tan grave como pudiera parecer y además, fíjate, en este caso coincido con algunos de los comentarios de consejeros que salieron después diciendo, oye, pues no es como para preocuparse tanto como
parece, a raíz de las reacciones de los inversores. Sí, yo pienso que, bueno, ya se habló de que el objetivo del 2% no tenía que ser exactamente el 2%, sino alrededor del 2%, y este 3,1, ¿no? Creo que era el dato Es, de es con uno, inflación. sí, sí. Yo creo que está en ese nivel donde están relativamente cómodos también con el gobierno para ese desapalancamiento que hemos hablado, ¿no? De la deuda, ¿no? Pero que no ahogue demasiado la inflación. Sí que es verdad, yo creo que lo que hablaba Samuel, que es importante, esto en términos de tipos de interés va a hacer que las bajadas no sean tan rápidas o tan agresivas como mucha gente esperaba, pero yo sigo pensando que el mercado tampoco, o sea, que ya descontaba esto, ¿no? O que todo lo que ha subido el mercado en estos últimos meses, de alguna manera estaba descontando que la inflación se estaba ya atenuando un poco, está en torno al 3%, lo que tú dices no es tan dramático como se podría llegar a pensar, y bueno, ahora lo que ha hecho el mercado es una pequeña corrección que no está descontando nada dramático, en mi opinión, ¿no? Seguimos muy arriba, en máximos históricos. Ahí también hay debate, ¿no? De por qué. Hemos hablado también de Nvidia, ¿no? Y de las grandes, las siete magníficas y tal, que evidentemente tiran mucho el índice para arriba. Pero yo creo que todo está en la línea de lo que le interesa, ¿no? A esa simbiosis que hay bancos centrales, gobierno, ¿no? De no me aprietes demasiado, porque si no los intereses de la deuda van a subir mucho. Pero claro, el Banco Central también tiene que ser un poquito independiente y hacer su trabajo, ¿no? O por lo menos parecerlo. O por lo menos Sí, por lo parecerlo, menos ¿no? para hacerlo y tener en cuenta que en noviembre hay elecciones. Entonces, Mm. ¿qué van a hacer? ¿Van a esperarse hasta noviembre a bajar los tipos de interés o va a haber alguna bajada antes? Pero claro, ¿antes hasta cuándo? Hasta junio o julio, porque si nos metemos ya en agosto, septiembre y octubre, ya nos metemos de lleno en la campaña. Hombre, Trump estaba diciendo que lo primero que haría sería quitar al presidente de la Fed porque no le gusta, porque no es independiente. O sea que ya están empezando a haber noticias en ese sentido. Y claro, y ahí la Reserva Federal tiene que ser muy cauta, porque primero tiene que ver los resultados que están obteniendo y segundo, pues el no meterse en política, que ese es el problema que pueden llegar a tener. Sí, a ver, yo un poco hilándolo también la semana pasada hablamos un poco de los mercados, ¿no? Si estaban sobrevalorados o no lo estaban. No sé si podemos derivar aquí un poco a cómo está la situación, eso a nivel de mercados. Eh, Me consta que Samuel, en el curso que hicimos recientemente, todos los días abría la clase diciendo, a ver a cuánto cotiza hoy Nvidia, a cuánto lo tenemos, ¿no? ¿Cómo están ahora mismo los precios? Creo que está a 650. Y ahí hay un tema también geopolítico de fondo, no sé cómo lo veis, que es el tema de Taiwán, porque, bueno, la fabricación de chips, de microprocesadores, está muy concentrada ahí, y China, pues le quiere meter un poco la zarpa. Tenemos, evidentemente, a Rusia con su no sé, hermanamiento que tiene con China, ¿no? A veces un poco casi forzado, no sé si Forzado, realmente se llevan tan muy bien, pero se forzado. No. necesitan. Y cómo puede cambiar el panorama todo esto que está sucediendo allí, porque esto sí que creo que puede ser un factor de riesgo al mercado muy importante, en mi opinión. No sé cómo lo veis. A ver, como decías de la Nvidia, hoy en lo que lleva de año es un 50-75, ¿no? Es verdad que Nvidia tiene mucha ventaja por sus GPUs que les ayudan a realizar el trabajo de inteligencia artificial son mucho más eficientes las GPUs de las tarjetas gráficas que las unidades centrales de los ordenadores. Y entonces eso pues ha ayudado mucho a la expansión de Nvidia. El otro día, en una reunión que estuve viendo, decía el director de supercomputación que Nvidia es una fábrica, es una marca que vende GPUs por 5.000 dólares, perdón, cuando no llega ni a costar a 500. Es decir, está obteniendo unos buenos fundamentales que eso le puede ayudar. Es verdad que la mayoría de las empresas que se han ido a inteligencia artificial son clientes de Nvidia, ¿no? Y ahí podemos estar hablando de TikTok y podemos estar hablando de unas cuantas más, Baidu, que el año pasado hicieron unas grandes inversiones en Nvidia, ¿no? Eso también, evidentemente,
puede ayudar a los proveedores de Nvidia, como es, por ejemplo, Samsung, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos en una simbiosis que se está materializando, que mientras todavía no tenga ningún competidor de momento, excepto ARM, los demás no le hacen sombra, pues Nvidia va a poder seguir, si sigue vendiendo a esos precios, ¿no? Y produciendo a esos costes menores, pues puede tener unos beneficios y unas fundamentales importantes. Es verdad que en el tema geopolítico, y esta semana, bueno, y hace ya 2 o 3 semanas que acudí a una reunión de geopolítica, ¿no? Y una noticia que ha salido esta semana, que evidentemente las probabilidades de un conflicto a nivel internacional cada vez son mayores, ¿no? El rey Dalío pues los está cifrando en un 31, un 32%, ¿no? Es decir, bastante más que un 25% de que volvamos a tener una confrontación a nivel internacional importante, y eso pues haga que todas las previsiones que teníamos hasta el momento se vayan al traste, ¿no? En cuanto a nivel geopolítico, decir que, claro, la mayor, como comentabas, el mayor creador de procesadores está en Taiwán, ¿no? El otro día otro geopolítico le escuché oír esta siguiente frase, no es literal, pero casi. Si China invadiese Taiwán, al Departamento de Estado no le importaría tirar una bomba a la fábrica de TSMC, o sea, así directamente. Fue tan claro como eso, ¿no? Es verdad que Estados Unidos, en previsión de esto, pues están haciendo fábricas de espejos en Estados Unidos, y de hecho la mayor impresora que hay que sale de Holanda las están llevando a Estados Unidos, y en 6 o 7 meses empezará la producción allí. Entonces, bueno, pues al final es eso, intentar alejarte lo más posible del foco, ¿no? Del conflicto, y esperar a que ese conflicto, que esas probabilidades no vayan a más, porque si no sí que serían bastante desastrosas, y nos romperían todos los esquemas sobre las inflaciones que estamos hablando. Permíteme, antes de darle paso a Juan Ignacio, me interesa mucho su opinión, porque claro, aquí estamos hablando que hay varios focos que pueden dinamitar de alguna manera el mercado, ¿no? También por el tema de costes e inflación, ¿no? Uno podría ser lo que está pasando en Israel con Palestina, que es muy importante, otro el de Rusia con Ucrania, y luego otro China con Taiwán. Yo no sé si hay otro más, algún otro foco más que se me esté escapando, pero yo creo que son los tres principales focos de conflicto que no se sabe por dónde pueden, y el más silencioso es China-Taiwán, y en mi opinión puede ser el más determinante, sobre todo, igual porque es el más silencioso, o igual porque el de China-Palestina se ha producido más veces, es realmente complicado que eso pueda ir a otro nivel de escalada, o no sé cómo lo veis. Y luego el de Rusia y Ucrania, bueno, pues Esa yo creo que está muerta. Eso está en vía muerta. claro, no se sabe evidentemente qué puede pasar. No, perdón por hacer este pequeño paréntesis, pero Juan Ignacio, ¿qué opinas sobre todo esto? A ver, los conflictos geopolíticos al final yo creo que son eventos potencialmente catastróficos, pero luego curiosamente son menos probables que otros eventos, o mucho menos probables, también probablemente por la categoría de catastróficos que tienen, que otros que aparentemente son muy difíciles que lleguen a suceder, ¿no? Pero aún así, es decir, podemos encontrarnos con una situación como la del 73 por el conflicto entre Israel y Gaza, pues, o Palestina, pues hombre, pues probablemente sí, pero el No, riesgo es muy pequeño. El conflicto entre Rusia y Ucrania, dada la respuesta que tuvo Europa, por ejemplo, pues con los stocks de gas natural, tratando de evitar la dependencia de Rusia, ¿puede ir a más? Pues puede ir a más. Es verdad que tenía un impacto también en materias primas como el trigo, el grano, y que eso luego se ha ido trasladando a otros eslabones de la cadena de suministro, pero parece que el riesgo, en términos puramente económicos, se ha contenido bastante. Yo estoy de acuerdo contigo, Enrique, que efectivamente China-Taiwán es un conflicto que lleva décadas, que Estados Unidos lleva décadas también por detrás dando apoyo a Taiwán, pero al mismo tiempo manteniendo un ten con China, y donde parece que a ninguno de los dos les interesa realmente llevar el conflicto más allá.
pero quizá en términos de potencial, como es algo que todavía no hemos visto en qué podría derivar, a mí es el que más a día de hoy me podría preocupar. Fíjate, Yo creo esta que, vez... yo creo que sí, desde el punto de vista global, el que más preocupante puede ser es el de China y Taiwán. Y sobre todo por una razón, porque la economía china no levanta cabeza, ¿no? Y ya sabemos las ideas que casi tienen siempre todos los políticos, y cuando la economía no le viene bien, pues arman un poco de revuelo por ahí. Y en este caso, China con el tema de Taiwán sería el plato perfecto. Es verdad que con varias personas que he estado hablando de geopolítica en las últimas semanas sí que estaban hablando de eso, y es que, claro, ante temas económicos, pues eso, Maduro en el Esequibo, ¿no? Pues todas las dictaduras de Argentina con las Malvinas, pues hombre, un ataque a Taiwán sería interesante. Es verdad que se ha aplacado un poquitín porque las últimas elecciones no ha salido el ultranacionalista, sino que también tiene que formar gobierno con la gente que se lleva mejor con China, ¿no? Y entonces eso puede aplacar. Y es verdad que las repercusiones económicas que tendría no solo para Europa, sino para ellos, serían desastrosas. Entonces, hombre, me imagino que tampoco quieren ahuyentar el avispero, porque si no sería mucho peor de lo que podría ser, ¿no? Y en cuanto a China y Rusia, pues eso, son amigos por lo que son amigos de conveniencia, y yo creo que le viene muy bien porque China está comprando todo el petróleo y ahora está comprando el petróleo ruso barato, que es lo interesante. Y lo importante para nosotros, para la vieja Europa, como estuvimos hablando el otro día, que nos creemos el ombligo del mundo, ¿no? Y somos yo creo, de los que menos, de los que tenemos problemas, pues haríamos muy bien de buscar nuevas fuentes energéticas y que fuesen no dependientes del extranjero, que eso nos iría mejor a todos, y no habría tanto conflicto si fuese en ese estilo, ¿no? En esa situación. Entonces, ligar el tema de la geopolítica con Nvidia, que estaba diciendo Enrique al principio, no sé cómo lo veis, pero en mi percepción de las cosas, yo creo que el mercado a día de hoy no está poniendo en valor ese riesgo potencialmente geopolítico de un conflicto entre Taiwán y China en la cotización de Nvidia, No. precisamente por la dependencia que tiene ahora mismo de la producción en Taiwán. Eh, Otra cosa es si Nvidia está en burbuja o no está en burbuja, si los fundamentales soportan la valoración de la cotización actual o si ya la cotización está reflejando pues, unas condiciones de descuento incluso en términos negativos. Es decir, ahí se abren un montón de cuestiones que dan para otra charla, y si queréis incluso pues podemos hacer el ejercicio de analizarlo Analizar, ¿no? y Sí. comentarlo más adelante, si pensamos que está en burbuja o no está en burbuja Nvidia. Que A mí tiene me un da la PER sensación, perdona, un PER, por apuntar, un sí, PER de 95,88. claro, fíjate, y acaba de superar a Amazon en cuanto a capitalización efectiva. Eh, con lo cual, pues no es poca cosa. Amazon, sabemos el monstruo que es y lo que eso supone, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hacer el ejercicio de, oye, ¿está en burbuja o no está en burbuja? ¿Hay elementos que están pasados ya se han pasado ya de los límites de lo razonable o no? Pues el ejercicio yo creo que no está de más hacerlo. Es verdad que luego ya sabemos que las burbujas, aun estando en burbuja, pueden aguantar un montón de meses e incluso de años, con lo cual no quiere decir nada. Simplemente, pues si se llegara a determinar que efectivamente está en burbuja, pues alertar de la situación, simplemente para a quien le pueda interesar. Pero sí creo que efectivamente el riesgo geopolítico, al menos yo no estoy percibiendo que le esté afectando. De hecho, las propias elecciones no han tenido un impacto directo en la evolución de la cotización. Es decir, ves que hay una cierta independencia que parece que va por libre la cotización ahora mismo, que depende más de el apetito comprador de los inversores más que a cualquier otro factor, ¿no? Bueno, vamos a ver. Lo que, como bien dices, es si ese apetito es
por pura especulación y burbuja o simplemente por aumento de fundamentales, ¿no? Porque aparentemente es el único proveedor que tenemos de inteligencia artificial. Ya digo que las GPUs de las gráficas, es verdad que tuvo un problema Nvidia cuando las criptomonedas, ¿no? Porque es verdad que se utilizaban mucho para el minado, y cuando bajó el Bitcoin pues dejaron de utilizarse en ese minado, y ahí Nvidia tuvo un importante hueco en sus resultados, ¿no? Es verdad que ahora, pues como os decía, que en el año 2023 y todavía en estos momentos, grandes empresas como TikTok, Baidu, Tesla, etcétera, están comprando GPUs porque son los únicos elementos que les van a ofrecer un mayor rendimiento a la hora de los modelos de inteligencia artificial. Es decir, que tendríamos que preguntar si es burbuja inversora o si realmente la IA que está en estos momentos. Microsoft también ha invertido una gran cantidad en compra en Nvidia, si realmente está en burbuja o si realmente esa mayor inversión que están haciendo las empresas en inteligencia artificial están tirando realmente de tener unos buenos resultados fundamentales, y que esa valoración soporte los resultados, o que los resultados soporten esa valoración. Sí, yo creo que podríamos, la semana que viene, si queréis hablar un poquito en específico de Nvidia, porque es un tema muy interesante. Se Yo puede por hacer una apuntar un valoración. poquito mi opinión personal, Ujú. yo sí que creo que está en una clara burbuja, porque ahora mismo, si no me equivoco, estaba facturando al año unos 30.000 millones de dólares, algo así, y para que se justifique el precio actual, debería facturar para 2030, 2033, 500.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando el mercado está descontando un crecimiento extraordinario. Damodaran hablaba de que si comprando a los precios actuales, ya no actuales, sino del año pasado, que estaba a unos $400 hasta 650, el retorno que un inversor podía tener si se llegaban a cumplir esas expectativas era un 8% anual, que está muy bien, pero realmente está en la media con el mercado, ¿no? Yo creo que no sé si el mercado realmente está descontando el riesgo político, yo creo que está demasiado complaciente. Y si Mm. algo sucede, Nvidia es una empresa también muy volátil. 2001, con la crisis del .com, y 2008 llegó a caer un 80%. Es decir, que estamos hablando de una empresa que tiene el riesgo de que tenga un drawdown extraordinario, y que alguien que pueda entrar en unos niveles como los actuales, pues a lo mejor encuentra que no los recupera, o a lo mejor En nunca. años. Porque estamos hablando de una... Pero es muy delicado, porque estamos hablando de un sector de absoluto crecimiento, con la inteligencia artificial como nuevo sector, industria que está ahora mismo naciendo, donde la infraestructura está todavía por ponerse, y Nvidia es infraestructura sobre la que luego habrá que Exacto. desarrollar aplicaciones, soluciones, etcétera. Pero que Y eso no lo hace Nvidia. Que eso no lo hace no, Nvidia. eso no lo hace Nvidia, Claro. que de hecho Y yo diría llega. que esta es la parte de toda la cadena de valor también un poquito más intensiva en capital, que en un momento dado puede ser más fácil de replicar, porque el hardware llegará un momento en el que se puedan empezar a copiar, por tanto los márgenes podrían estrecharse un poco. El software, yo creo que en el tema del software va a haber muchos más muertos, ¿no? Hay todavía Sí. mucha más destrucción, porque hasta que realmente esas aplicaciones puedan cuajar, entren en industrias que realmente reduzcan costes y generen fosos, costes de cambio, etcétera, pues habrá muchas que caigan. A Pero ver, la infraestructura, en cuanto al hardware, está claro que hoy por hoy es la única que le puede hacer un poco de sombras a ARM, ¿vale? Y está un poquitín a años luz. O sea, bueno, no a años luz, pero sí que hay una mm, diferencia. Es verdad que también las grandes empresas se han dejado muchísimos millones en inversiones en Nvidia. Pero claro, llega un momento en que tú ya tienes todas tus máquinas puestas en marcha, y lo único que tienes que hacer es desarrollar algoritmos para que trabajen. mm, Entonces, claro, llegará un momento en que tú vas a tener que estar una temporada sin tener que invertir en hardware porque no es necesario. La potencia ya la tienes, la máquina ya la tienes, y lo único será los recambios que haya cada X tiempo, pero que no creo que sean cada año, a no ser que los algoritmos necesiten unos cómputos brutales. También tener cuidado con una cosa, y hay que saber lo que es la ley de Moore, que ya no podemos bajar mucho más en la tecnología, porque si bajamos por debajo del nanómetro me parece que ya había problemas. Es decir, que puede que nos encontremos también con un cuello de botella en ese sentido. Entonces, a la hora del hardware,
pues que estaríamos pensando ya en arquitecturas, porque no en reducción de los chips, ¿no? O sea que veremos a ver qué le pasa a la tecnología en los próximos años, sobre todo a la parte de hardware. Sí, permíteme que apunte una cosa con lo de la ley de Moore que hablabas tú, de que lo que habla es que cada año se duplica la capacidad de los procesadores. Bueno, pues creo recordar, no sé si me estaré equivocando, que se ha acuñado otro término que está con el nombre del fundador de NVIDIA, que habla de la ley del apellido del fundador de NVIDIA, que no me acuerdo cuál era, que ahora entramos en la era de la inteligencia artificial y cada año hablaban de que se iba a duplicar la capacidad de procesamiento de información, de datos en términos de inteligencia artificial. Es decir, estamos como en otra capa, en donde ya la capacidad de los procesadores es relevante, pero no tanto. Estamos en la era de la inteligencia artificial y el crecimiento va a ser exponencial y todavía mayor, ¿no? Entonces, pues me parece que estamos entrando en un mundo fascinante que pueden cambiar muchas cosas. Por eso yo quiero distinguir entre IA, algoritmos y programación y hardware que lo soporte. Porque creo que la gente no sé si es capaz de disociar esos dos elementos, ¿no? Entonces está claro que para que haya una IA tiene que haber unos buenos procesadores, pero una vez que estén los procesadores, la IA puede aumentar más y sin necesidad a lo mejor de tener tanta capacidad. Entonces eso también habría que analizarlo y ya digo que por ver qué recorrido le queda a la parte del hardware más que a la parte de la IA. A la parte de la IA le queda mucho recorrido. Creo que se llama la ley de Juan. Juan no Sí, el Juan español, sino Juan con E y con G al final. sí, A la que Esa. hacía referencia Enrique. sí. Esa no me acordaba del apellido, La, ¿no? Yo creo que la- Nvidia es de 1990, me parece, 89 por ahí, creo que se fundó la compañía. en España Sí. podríamos sacar la ley de Juan, pero probablemente sería un poco diferente. Me da la sensación. Oye, pero ya hablando que estamos hablando de España y tal, no sé si habéis visto la pelea de Lilia Topuria con lo del UFC, de lucha de artes libres, pero bueno, vamos a ver en qué mundo me vivís. Nada, nada. Está No toda me he enterado España de nada. hablando de eso. No me he enterado de nada. He oído hablar, pero porque sigo a alguien en Instagram que ha tenido una polémica con el cinturón, pero nada más, o sea, no sé nada más. Bueno, yo no soy gran aficionado, pero obviamente es algo que yo creo que ha trascendido ya al núcleo de gente aficionada a ese deporte. Estamos hablando de lucha libre, ¿no? Que Ujú. se van dos tíos a un cuadrilátero y se empiezan a pegar de hostias hasta más no poder. Bueno, pues Sí, la ha ganado un español. Realmente es georgiano, pero desde los 15 años está en España. Y es un tipo pues que bueno, está muy agradecido a España, ha vivido en Alicante toda la vida y se siente muy español. Y bueno, hablando de lo de Juan y el patriotismo, ¿no? De que ha salido español, pues me he acordado de Lidia Aptopuria. Y no sé si habréis visto que, por cierto, la empresa que lleva toda esa organización de lucha libre, no sé cómo se llama, o artes marciales mixtas, me parece que le llaman, también cotiza en bolsa. Tiene un movimiento muy errático. A ver si termino. Para el próximo episodio puedo traer cuál es la empresa. Pero sí que es verdad que el efecto Tupuria a nivel de generación de atención, que al final esto es atención y la atención sí. trae sponsorizaje y por lo tanto beneficios, yo creo que puede ser interesante y mira, puede ser una empresa a la que se le puede echar el ojo a ver qué sucede ahora con este efecto Tupuria. O hablar un día sobre la temática de la temática joder, lo diré, ¿De los de eSports? las. No. No, de los eSports, no, del entretenimiento. Mm. La temática del entretenimiento, ¿no? Que podría ser también un buen elemento para analizar. Porque Ujú. hablamos de temáticas del agua, temáticas de esto, pero la temática del entretenimiento yo creo que es también importante porque vamos a eso, ¿no? A trabajar, pero también tener otras formas de vivir, ¿no? Y del pádel, ¿eh? Tenemos que hablar del pádel, que es una industria pequeña, pero que tiene un crecimiento brutal. Y en cuanto haya empieza a haber empresas cotizadas, yo creo que hay que echarles un ojo muy de cerca porque puede haber ahí buenas sorpresas. Fíjate, yo Aquí. estoy pasando unos días en Dubái. Estoy ahora mismo aquí. Ah, mira. Y me he encontrado unas cuantas pistas de pádel. Y no estoy hablando de megacentros o clubes de tenis y pádel y tal, sino
repartidas por todas partes. O sea que sí, hay mucho interés. De hecho, han sido, han sido anfitriones, que no me salía, del World Padel Tour en alguna ocasión. O sea que hay mucha afición y desde luego ha crecido mucho. Y es un caso de éxito, ¿eh? El del pádel, digno de estudio, ¿eh? Porque en muy Sí, pocos años ha tenido una evolución tremenda, tanto el masculino como el femenino. sí. Y es muy interesante, desde luego. Tiene un crecimiento extraordinario bueno, en media Europa. Hay algunos países un poquito más maduros, como España, por ejemplo, y Estados Unidos promete ser una gran revolución. Lo que pasa es que en Estados Unidos, claro, compite, hablábamos del entretenimiento, ¿no? Pero compite con tantas ofertas de entretenimiento que lo tiene pequeño, lo tiene complicado, pero aun siendo pequeño, hay Sí. tanto potencial allí que el crecimiento puede ser enorme. O sea que, Espero que esté bajo una carpa, porque si no, con el sol que hace puede ser un horror jugar en Dubái al pádel, ¿no? Pues alguna que he visto al aire libre, con lo cual me imagino que será en invierno cuando jueguen, porque si no, tienen que morirse. Vamos, las lipotimias aquí tienen que estar a la Por orden del eso, día. Pero por bueno. eso digo. no sé si escuché, pero que un profesor de pádel que vaya allá a Dubái, que hay algunos que están yendo para allá, jugadores profesionales que a lo mejor han estado en un nivel un poquito más medio, se estaban sacando unos dineros allí extraordinarios simplemente por dar clases. Seguros. No recuerdo las cifras, pero a lo mejor estamos hablando de 8 o 10 mil euros o dólares al mes, no sería nada descabellado, ¿eh? O sea, perdón, sí, no, al mes, efectivamente, sí, sí. Por ahí, o sea, estamos hablando de mucha capacidad económica y muchas ganas de jugar al pádel en Dubái. O sea que, en fin. Exactamente, me lo creo perfectamente. Bueno, jóvenes, lo dejamos por aquí, ¿no? Más o menos Vale. en el tiempo estipulado. Muchísimas gracias. Yo creo que la semana que viene podemos tratar Nvidia. Podemos hacer el ejercicio de envidia, ¿no? Con valoración para ver exactamente qué podemos ver. Sí. ¿Eh? Y si tenéis Los cualquier nuevos otra idea, Gotan, pues la tenemos por aquí. los nuevos Gotan, ¿os imagináis? ¿Eh? Hombre, sí, hombre, si damos una tesis bajista de Nvidia y el mercado reacciona, bueno, nos haremos famosos. Muy bien. No sé si sucederá. Fíjate que yo tiendo a pensar que los inversores seguirían apostando, en contra de nuestra opinión, seguirían comprando tal y como se está demostrando que en las últimas semanas, ¿no? Que no hay un mañana, hay un sentimiento de FOMO importante, ¿no? Con Nvidia. Bastante. Y yo creo que Absoluto, eso absoluto. está empujando y no creo que vaya a cambiar, salvo que haya algún detonante. Que haya algún dato que, como decías antes, se pudiese anticipar realmente esa caída. Claro. Es los resultados de Nvidia, con lo cual pues es una cuestión importante que hay que tener siempre en cuenta, y sobre todo de cara a futuro, más allá del dato en sí, sino previsiones a futuro y cómo se puede estar afectando. Pero bueno, Exacto. lo comentaremos la semana que viene. Sí. Muy bien. Bueno, pues Pues muchas nada, gracias a todos. Que y buen paséis viaje buena de vuelta. semana. Buen Buen viaje, sí, viaje de sí, vuelta. pásalo bien por ahí. Gracias, Chao. espero que se Hasta pueda. luego. Hasta Hasta luego. luego.